En los primeros versículos nos habla Marcos allí del endemoniado en Garadeno, cuando Dios ha librado a un hombre allí de una legión de demonios. Y fue el único que el Señor ha transformado, ha tocado esa vida, ha librado, ha sanado, porque el resto la habían rechazado, la habían expulsado. A Jesús le ordenaron de que salga de su contorno, de ese lugar, y no le recibieron, no le aceptaron a Cristo. Pero el Señor había sanado a una persona allí, de las manos de Satanás le había librado justamente. El demonio poseía a esta persona de una manera tal que le ataban con cadena, con grillo, y ni eso le podía sostener a esta persona o a los demonios que dominaban esta persona. Y vivían en el desierto, en los campos, en los sepulcros. Y fue el único que fue librado. Evidentemente que Jesús fue a ese lugar solamente a buscar, a rescatar a este varón, a esta persona que pertenece al reino de Dios. Porque Jesús luego le da la orden a este varón de ir y predicar en las ciudades a sus familias. Y es lo que hace este hombre. Entonces, al ser rechazado Jesús en ese lugar, pasa nuevamente a la otra orilla donde estaba la multitud con él, en Galilea, Capernaum. Y allí, cuando llega a ese lugar, se encuentra con una multitud, que es lo que nos habla el pasaje 21, el versículo 21 del capítulo 5 de Marcos en adelante. Y encontramos en este relato allí la hija de Jairo y la mujer que toca el manto de Jesús. Dice allí que en el versículo 21 que cuando Jesús regresa o pasa otra vez en la barca a la otra orilla, se reúne alrededor de él una gran multitud. Estoy leyendo el versículo 21 en adelante. Y él estaba junto al mar y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que lo vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiera nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho.
y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero les mandó mucho que nadie lo supiera, y dijo que se le diese de comer. Vemos aquí en estas dos personas, ¿verdad?, el milagro que el Señor ha hecho. Vemos como en un lugar le habían rechazado a Jesús, pero en otro lo habían aceptado. Una gran multitud le esperaba. Y cada día en nuestra vida se presentan oportunidades para ejecutar nuestra fe, como pasó con esta mujer y este varón Jairo. Cuando hay que tomar decisiones, los desafíos que enfrentamos, debemos dar ese paso de fe. Y a veces nos encontramos con dificultades que parecen no tener solución. Dificultades inesperadas o tragedias que requieren un paso de fe en nuestra vida. Vemos aquí en nuestro pasaje a dos personas que tuvieron que dar un paso de fe a pesar de todo lo que venían pasando, a pesar del pronóstico negativo que tenían. Una que estaba hacía 12 años muriendo de a poco, y una niña que vivía 12 años y se le acabó la vida. Fíjese qué coincidencia en este relato, para que nosotros podamos tomar este ejemplo y decir: no, Señor, en ti está la vida, en Cristo está la vida. Y vemos como Jesús no permite que las palabras negativas entren en la mente o el corazón de Jairo, sino que automáticamente el Señor le dice: no temas, cree solamente, no tengas miedo. Una poca fe que tenía Jairo, pero esta mujer, una fe abundante, rica en fe, creyó en el Señor. Más allá de que toda su vida había gastado mucho dinero, gastó todo lo que tenía en médicos y en muchas otras cosas, en medicina seguramente, y ninguno de esos pudieron hacer el efecto en su vida. Y si hacían, seguramente era temporal, pero no una sanidad completa como el Señor le había dado. Ella había puesto su fe en Jesús, esta mujer. Y vemos ahí en el versículo que estamos mirando que los gadarenos no querían que Jesús se quedara en su tierra. Entonces vuelve Jesús a la otra orilla. Y vemos como en una parte le rechazan y en otra le aceptan. Aunque algunos rechazan a Jesús, otros le reciben con los brazos abiertos. Otros vienen a Cristo postrados. Algunos por el orgullo, por la vanagloria, por el pecado, no quieren que Jesús o que la luz que es Cristo o su palabra que es luz, no quiere que llegue a sus corazones, a su vida. Entonces rechazan el Evangelio, rechazan a Jesucristo. Lo mismo que pasó en este lugar. En los primeros versículos del capítulo 5 que nos habla. Pero aquí una gran multitud le apretaba a Jesús. Y fíjese que todos le apretaban, pero ninguno recibía sanidad o milagro, excepto aquella mujer que vino anónimamente por detrás a escondida, que tocó el manto del Señor, que tocó el borde de su vestido y fue sanada. Eso significa que multitudes pueden venir a Cristo, pero solo algunos recibirán la salvación y la vida eterna, lo que vienen a buscar en el Señor. Multitudes hoy en día dicen ser cristianos, dicen seguir a Jesús,
dicen ser evangélicos, pero esas multitudes no reciben lo que vemos aquí que recibió esta mujer. Le apretaban a Cristo. Le dijeron sus discípulos, todos te apretan, Señor, y tú dices que alguien te tocó. Pero él sabía que en un acto de fe, la virtud, el poder de Dios salió y fue manifestado en esta mujer que sufría hacía 12 años. Entonces vemos a este padre aquí desesperado con su única hija muy enferma, pero que tenía la esperanza puesta en Jesús. Y vemos a esta mujer también que tenía esta terrible enfermedad o este terrible secreto, porque debía ser un secreto, un flujo de sangre en esa época en los judíos. Nadie podía saber si una mujer no podía estar dentro de la multitud si tenía flujo de sangre. Si estaba en su periodo de mujer no podía estar. Tenía que estar 7, 14 días fuera. Era inmunda. Lo dice Levítico. Los judíos no permitían eso. Por eso esta mujer anónimamente, sin que nadie sepa, sin que nadie se dé cuenta, llega escondida a donde estaba el maestro, a donde estaba el médico por excelencia, para ser sanada, para ser restaurada. Cada una de estas personas dieron un paso de fe. ¿Qué le llevó a Jairo, postrarse delante de Jesús? La necesidad. Era una sola hija, la única hija que tenía. Evidentemente que amaba a su hija. Y podemos tomar ejemplo hoy para nosotros aplicarlo esta palabra a nosotros hoy. ¿Cómo estamos viniendo delante del Señor por nuestros hijos? ¿De qué manera estamos clamando a aquellos que tenemos hijos delante de Dios? ¿Cómo estamos orando por nuestros hijos, por sus pecados, porque no aman y sirven al Señor? ¿Cómo venimos delante de Dios? Es un claro ejemplo de Jairo que nosotros debemos de venir postrado delante de Dios sin importar la condición. Porque no más que todos los principales de la sinagoga podían venir a postrarse delante de Jesús. Hemos visto en los relatos anteriores, Jesús iba en la sinagoga, sanaba a las personas, sanó a uno de la mano seca. Pudo haber sido el principal de esa sinagoga donde Jesús hizo ese milagro, que vino aquí corriendo a postrarse delante de Dios públicamente, sin importar las críticas o los demás que podían hacer los demás judíos o de las sinagogas. Pero Él vino porque había una necesidad en Él. Ahora, hermanos, no hay que esperar a pasar una necesidad para venir a Cristo. El Señor dice en su palabra, si hoy es el tiempo, si oyeres hoy su voz, no espere hasta mañana, no espere. Hoy es el tiempo, hoy es el día de venir a los pies de Cristo, postrado como hizo este varón. No esperar a que las situaciones o los problemas nos lleguen hasta el cuello o pase nuestra cabeza y ya no demos más y ahí recién nos acordemos del Señor. No es hoy. Cuando estamos mejor en nuestra vida, cuando pareciera que estamos mejor económicamente, laboral, físicamente, nuestra vida espiritual se está muriendo. Es ahí donde tenemos que correr delante de los pies del Señor. Es ahí donde tenemos que buscar de Dios y venir postrado, sin importar lo que los demás puedan decir, porque de seguro que crítico vamos a recibir cuando hacemos la voluntad del Padre, que está en los cielos. Aún inclusive desde adentro vamos a recibir rechazos o críticas. Jesús lo ha hecho. Él fue víctima de todas estas cosas. Así que no nos sorprendamos si nosotros también somos algunas de esas personas. Demos gloria a Dios porque por su causa sufrimos persecuciones o alguna situación. Pero que eso no impida venir postrado delante de los pies de Cristo buscando el auxilio. Si es que realmente hay fe en nosotros hacia Cristo, hacia Dios. Entonces vemos a este principal de la sinagoga que vino postrado a los pies de Cristo porque había una necesidad.
una necesidad desesperada tenía este varón. Su única hija de 12 años se le estaba muriendo. Se le estaba muriendo. Mi hija está agonizando, ven y pon tus manos sobre ella para que sea salva y vivirá, le dice. Y Jesús fue con ella. Fue con él, perdón. Fue con Jairo a la casa para sanarle a la hija. En otras oportunidades Jesús solamente dijo la palabra y el criado o el hijo de alguien fue sanado. Pero en este caso Jesús iba a la casa. Porque también allí había muchos que lloraban, que lamentaban. Personas que estaban preparados para eso, para venir a los velorios y ponerse a llorar por el muerto o por la persona muerta. Y el Señor quería ir a mostrar realmente que Él tiene el poder, que Él es omnipotente, todo poder, toda autoridad sobre la vida, sobre la muerte y sobre todo lo que hay en este mundo, en el cielo, debajo del cielo, debajo de la tierra, en el mar, todo. Él tiene el poder y la autoridad, el control. Entonces vemos aquí que Jesús va con este varón a la casa, pero en ese transcurso de ir y que todo le apretaban, esta mujer viene por detrás y toca su manto. Desesperada esta mujer de 12 años, sufriendo hemorragia y de haberse gastado todo en médicos y en cuantas otras cosas, sin una respuesta concreta, mucho menos el ser sanada. Viene por detrás de todo y toca el manto de Jesús. Porque ella decía, si tan solo toco sus vestidos, seré sana. Su vida estaba lentamente desvaneciendo. Ya no había esperanza. Gastó todo lo que tenía. Todo le daban una respuesta equivocada. Y hermano, ¿cuántas veces pasa esto en la vida del ser humano? Busca en cualquier otro lado la solución a sus problemas, espiritualmente hablando. Van en psicólogos, en médicos, tratando de buscar sanar la herida de su corazón, sanar su mente, su corazón o su alma misma. Y van de mal en peor. Pero el Señor dice, hoy es el tiempo de venir a Cristo. Hoy es el tiempo de correr a los brazos a Cristo. No dejar que Jesús sea el último recurso. Gastar todo y que Jesús sea el último recurso. Esta mujer lentamente se le iba acabando la vida. 12 años. La vida está en la sangre. Y esta mujer iba perdiendo sangre continuamente. Se le iba agotando la vida de a poco. Ella estaba débil, impura, miserable. Y esos son los efectos del pecado. De tener a una persona impuro, débil, miserable. Esos son los efectos del pecado. Cuando una persona no viene a Cristo. Cuando una persona está lejos del Señor. El amor al pecado es un cáncer en el alma que poco a poco te va comiendo. Va agarrando todo. Y ninguna mera explicación externa puede tocar o ninguna sanidad externa puede llegar a ese lugar del alma y sanar. Ni la sabiduría del hombre jamás encontró remedio para eso. Jamás. Podemos recorrer todos los psicólogos, pero no van a sanar el corazón, el alma, no van a sanar. Te van a dar remedios temporales, alivios temporales. El único que tiene la sanidad para el alma se llama Jesucristo. No hay otro. No hay otro. No hay remedio en este mundo que pueda sanar el alma. Solo Jesucristo. Por eso que Él vino
del cielo a esta tierra, porque acá no había y no hay fuera de Cristo. Tuvo que venir Él de allá arriba para hacerse hombre como nosotros, para sufrir nuestras dolencias y enfermedades, para padecer lo que nosotros padecemos y demostrarnos de que Él es el camino, la verdad y la vida, y que en Él está la salida, de que en Él está la sanidad para nuestra alma. Hay esperanza cuando se llega a este punto final, cuando se dice, ya no sé por dónde manotear, ya manoteo aquí, manoteo allá y no encuentro la solución a mi problema. No esperar a ese momento, a ese último recurso, no esperar que el Señor sea el primero en nuestra vida, que el Señor sea el centro de nuestro corazón, de nuestra vida, de nuestro diario vivir, no dejarlo como último recurso. No. Había fracasado en toda esta mujer sin provecho alguno. Estaba peor. Todos sus medios se habían desvanecido. Se encontraba sin esperanza y acudiendo como último recurso a Jesucristo. Sus médicos nada le sirvieron, de nada le sirvieron. Ni el doctor falsa paz, ni el doctor suficiente bien, ni el doctor hazlo mejor. Ninguno de estos doctores sanaron su corazón, sanaron su alma. Porque el mundo te ofrece una falsa paz. No es la paz que Dios te ofrece. Una paz eterna. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da. Personas te pueden consolar un momento, pero luego otra vez volvés a caer en el mismo problema. Puedes tener suficientes bienes y pareciera que está bien porque tenés un montón de cosas, pero tampoco va a solucionar la herida del corazón, tampoco va a sanar el alma. Podés tener lo mejor o vivir una vida mejor aquí en la tierra. Pero ¿de qué te vale ganar el mundo e irte al infierno? Porque tu alma está llena de pecado, sucio, impuro. Nada puede remediar la llegada del pecado. Nada puede restaurar al hombre si no es Jesucristo. Nada podía restaurar a esta mujer que hacía 12 años que estaba padeciendo flujo de sangre. Solo el verdadero médico llamado Jesucristo. Porque Él vino a salvar a su pueblo, a sus hijos. Nada podía levantarle de la muerte a la hija de Jairo, sino solamente Jesucristo. Hasta este momento la hija de Jairo estaba enferma, muy enferma, a punto de morir. Todavía Jairo no recibía esa mala noticia. Isaías 55, 1 al 2 nos dice, a todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid. Comprad y comed, comprad sin dinero vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. El Señor nos invita a venir a Él. Sin dinero, sin plata. Se puede venir sin un centavo y en bancarrota y recibir las abundante gracia del Señor y tener vida eterna. Romanos 4:5 dice, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Esta mujer había oído de Jesús y había creído lo que se hablaba de Jesús, porque la fe viene por el oír y el oír su palabra, la palabra de Dios. Esta mujer había creído
que Jesús hizo milagro, que Jesús hizo esto otro, que Jesús era sabiduría por la forma en que hablaba y que enseñaba. Y esta mujer había creído en lo que se decía de Jesús. Y esa fe cobró vida en ella, aunque se estaba muriendo de a poco. Pero esa luz que fue aumentando en ella hizo que se acerque a Jesús y tocara su manto para que sea sanada. Esta mujer es pobre, no tiene nada para dar. No espera medicina de Jesús porque no puede comprar. Pero cree que si tan solo le toca recibirá sanidad y salvación inmediata, instantánea. Porque es lo que Cristo hace. Cristo cuando viene a nuestras vidas, instantáneamente nos hace nacer de nuevo. Recobramos esa vida. Cuando estábamos muertos en delitos y pecados, Cristo viene a nuestra vida y automáticamente nacemos de nuevo. Por supuesto, hay un proceso después de crecimiento en santidad, en gracia, en conocimiento de Dios, lo cual no debemos de despreciar o dejar. Sino que Jesús era para esta mujer la fuente central de la plenitud, de la omnipotencia de Dios. Ella vio en Cristo que ahí estaba la salida a su problema. Pero esperó tanto tiempo porque nadie solucionaba su problema. Una débil fe puede tocar al Salvador. Le dice Pablo con su compañero cuando las cárceles se abrieron, al guardia de la cárcel: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Esta mujer, al tocar a Jesús, inmediatamente sintió en su cuerpo que había sido sanada, que había sido restaurada, liberada de su azote. La grandeza de la fe de esta mujer consistía en que creía que el poder de Cristo para sanar era tan asombroso que un mero toque de su ropa más siquiera podía recibir sanidad. La Biblia nos habla de que dice que había personas que por la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Pero no era por la sombra de Pedro, no era por Pedro, sino era porque la presencia misma de Dios estaba en este varón. Y esta mujer creyó que tan solo al tocar el manto de Cristo podía ser sanada. Y a veces hay personas que dudan en venir a Cristo, que no quieren venir a Cristo. Según vuestra fe se ha hecho, dice la palabra de Dios. Ella no se quedó quieta, esperando tener alguna otra oportunidad en tiempo futuro. No, ella dijo: esta es mi oportunidad. Este es el momento. Hoy es el tiempo. Hoy es el día. Aunque nadie sepa, porque si alguien sabía, lo iban a correr a ella. Iba a haber mucho que lo iban a correr por su estado en que estaba. Entonces, su fe la llevó a un contacto personal con Cristo. De modo, hermanos, que la fe que no te lleva a Cristo no es fe. La fe que no nos lleva a Cristo no es fe. Si decimos que tenemos fe, pero hacemos lo que se nos da las ganas, no tenemos fe en Dios, no tenemos fe en Jesucristo. Pero si la fe que decimos que tenemos nos acerca cada día más al Señor y hacemos y caminamos conforme a su voluntad, seguimos sus pisadas, esa es una fe viva, porque es una fe con obra. Porque de lo contrario está muerta nuestra fe, no tiene vida. En vano queremos, en vano hemos creído, si no vivimos una vida como Cristo nos manda. Cristo respondió al clamor del corazón afligido de esta mujer. El Señor cortó con su sufrimiento. Terminó su sufrimiento.
la sanó instantáneamente. Vino hacia él y se postró y le dijo toda la verdad. Luego que Jesús dice, ¿quién me ha tocado? ¿Quién ha hecho tal cosa? Y miraba a su alrededor a ver quién era que le había tocado. No era porque Dios, el Señor, no sabía. Claro que Él sabía quién era. Pero Él quería que esta mujer que le había tocado dé testimonio de la obra que Dios había hecho en ella. Porque con el corazón se cree para justicia, dice su palabra. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Esta mujer necesitaba confesar con su boca de que había sido sanada y liberada. Ella había creído con todo el corazón, pero ahora debía confesar con su boca que había sido librada por el Señor. Jesús le dice, hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz y queda sana de tu azote. Ella no hubiera podido oír estas palabras consoladoras de nuestro Señor si no hubiera hecho abiertamente una confesión. Ella no hubiera escuchado estas palabras del Señor, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz, queda libre de tu azote. Y seguramente viviría en constante temor de que lo vuelva otra vez vuelta a esa enfermedad, de que vuelva otra vez a sufrir esa misma situación. Ahora no solo se detiene allí este relato, sino que nos sigue narrando la palabra del Señor. Que esta mujer no solo se sentía libre o sana, sino que tenía la palabra del Señor. Esa palabra que no miente, esa palabra que es veraz, verdadera. La palabra del Señor. Tu fe te ha salvado. Has sido libre de tu azote. Y nosotros tenemos la palabra del Señor. Cuando pasamos situaciones difíciles, circunstancias en la vida que de seguro vamos a pasar, tenemos la palabra del Señor, que nos alienta, que nos anima, nos exhorta, nos corrige cuando nos portamos mal o desobedecemos. Tenemos la palabra del Señor, viva y verdadera. Que cielo y tierra pasa, pero su palabra es eterna, permanece para siempre. Esta mujer había sido sanada completamente, había sido salvada. Y nadie ni nada le iba a quitar ese gozo, nadie ni nadie le iba a robar el gozo de la salvación. Lo mismo que nosotros si hemos creído en el Señor. Y si tenemos una fe viva, verdadera, nada ni nadie nos robará ese gozo que hay en nosotros. Situaciones, la que pasemos, no deben apagar o ahogar el gozo del Señor, que es nuestra salvación, es nuestra fortaleza. Muchos hay que carecen de este gozo de la salvación, porque no confiesan a Cristo con su vida ante los hombres. Como dije, dicen tener fe, pero viven una vida descarrilada. No confiesan realmente delante de los hombres que creen verdaderamente en el Señor y que viven una vida de piedad. Dice 1 de Juan 4:15, todo aquel que confiesa que Jesús es el Señor, que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Mientras el Señor hablaba y enseñaba y le decía estas cosas a esta mujer, llega la mala noticia a Jairo. Tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas al maestro?
ya no hay esperanza. Ya murió tu hija, ya se acabó la vida, ya no tiene más esperanza. ¿Para qué molestas al maestro? ¿Cuántas veces, hermano, pensamientos en nuestra cabeza que nos dice, ya deja de orar por eso, ya tanto tiempo oraste, fíjate que no tenés respuesta, ya no hay esperanza para eso? Pero claro que hay esperanza en Dios. Cuando Jesús oyó esta mala noticia que le trajeron a Jairo, automáticamente Jesús le dice, no temas, cree solamente. Jesús no permitió que este varón tenga un momento de duda. Jesús no permitió que la esperanza de este varón en Jesús se apagara. No temas, cree solamente. Debemos tener confianza en Cristo y debemos de depender de Él y Él lo hará. Como dice el Salmos 37:5, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Él hará la obra que tiene que hacer en nosotros, en nuestra familia, en lo que estamos esperando, en los hijos. Él hará la obra. Si creemos en la resurrección, no debemos de temer a la muerte, porque Él tiene el poder. Dios es poderoso para levantar a sus hijos aún de la misma muerte. Espiritualmente hablando, ¿verdad? Cristo resucita a la niña con el poder de su palabra. Vemos allí que Él llega en la casa. Había multitudes llorando, lamentándose, pero Jesús le corre a todo, excepto a los padres de la niña, a Pedro, a Juan y a Jacobo. Y allí el Señor suelta la palabra y hace que la niña resucite. Porque como dice Hebreos 1:3, Él es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen misma de su sustancia, el que sustenta todas las cosas con el poder de su palabra, el que efectúa la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, quien está sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Él es el dador de la vida. Cristo obra lo que manda. Él dijo la palabra y se hizo. Él soltó su palabra y fue efectuada. Se cumplió el propósito para el cual fue enviada y se cumple y se seguirá cumpliendo. La palabra de Dios que fue enviada seguirá trayendo a la vida a aquellos que están muertos en delitos y pecados, que pertenecen al reino de los cielos. Lo mismo hace el Evangelio con los que están muertos en el delitos y pecados. Por nuestro propio poder no podemos levantarnos de un estado de muerte espiritualmente, no podemos, no tenemos la capacidad, el poder para hacer tal cosa. Como tampoco podía esta niña levantarse de la muerte, no podía. Y Jesús allí le habla en arameo, que era el idioma que Jesús hablaba, Talita Kumi, que traducido es niña, a ti te digo, levántate. Y la niña, no solo el Señor habló, sino que Él, el generador de la vida, su misma palabra al soltar, como pasó con este varón que estaba en la tumba, hermano de Marta y María, ¿sí? Como Dios le resucitó de allí de la tumba a Lázaro y le dijo, Lázaro, ven fuera, y automáticamente su palabra cobró vida en esa persona, porque su palabra es espíritu y es vida. Él es el único que tiene la palabra que genera vida.
Tan pronto como volvió a la vida, esta niña anduvo. Y en la vida espiritual debe ocurrir lo mismo, levantarnos, comer y beber de la palabra del Señor. Como dice 2 de Pedro 3:11, andar en santa y piadosa manera de vivir. Caminar santamente en el nombre y con el poder de Cristo en esta vida. La niña tuvo apetito por la comida. Jesús le dice allí que se le diese de comer. Y esto podemos aplicar a nuestra vida, que cuando Cristo imparte la vida espiritual, también provee el sustento para esa vida espiritual, para nuestro caminar aquí en la tierra, para esa vida eterna. Nunca abandona las obras de sus manos. El Señor no abandona, no es que nos resucitó de nuestros delitos y pecados y nos dejó allí, no, Él provee el sustento, provee su palabra, donde encontramos el alimento. Él la sustenta y la cuida a su iglesia, dice Efesios 5. Así como el esposo la sustenta y la cuida a su esposa, de la misma manera es Cristo, porque somos hechura suya. Somos su cuerpo, somos su sangre, sus huesos, su carne. Él es el centro de la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. Nosotros somos su cuerpo. Lo dice Efesios 5, capítulo 5. Filipenses 1:6 dice, el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Lo que para nosotros muchas veces es una situación penosa, mala, para Dios es esa oportunidad para ser glorificado. Porque es allí donde vamos realmente a ir a los pies de Cristo. Porque muchas veces esperamos ese último recurso, esa última salida, por decir así. Y vamos a los pies de Cristo, postrados, lamentándonos, llorando. Señor, yo no aguanto más. Ya he manoteado aquí, allá, ya he buscado en otros lados, pero no he encontrado. Entonces es el momento donde Dios es glorificado. Y tristemente, muchas veces el ser humano espera hasta ese punto, hasta llegar a su final de sus días, como esta mujer, para ser sanado, sanada espiritualmente. Pero si hoy recibimos su palabra, si hoy oímos la voz del Señor, no debemos de esperar como último, o tener al Señor como último recurso. No es hoy. Es hoy para venir a los pies de Cristo. Ser sanado, ser liberado, ser restaurado. Tener vida espiritualmente. Confesar con nuestra boca, creer en nuestro corazón y confesar con nuestra boca públicamente de que hemos sido sanados, de que hemos sido librados de la muerte, del pecado, y que hoy amamos y servimos al Señor. Y que gracias a Él tenemos vida y vida en abundancia, porque en Él está la vida. Él es nuestro sanador, nuestro libertador. No hay otro. Por eso encontramos este relato aquí de estos dos casos, ambos con 12 años, uno de sufrimiento, la vida agotándose de a poco, porque la vida está en la sangre y la mujer iba perdiendo mucha sangre, y otra niña que hacía 12 años que disfrutaba de una vida plena, pero que de pronto cayó en un estado de enfermedad para morir humanamente, pero no era para morir. Era para que el nombre de Dios sea glorificado. Que nosotros podamos aprender y aplicar esta palabra en nuestra vida. De creer y de tener fe y dar esos pasos de fe en el Señor. Todos los días de nuestra vida. Cuando nos levantamos a la mañana temprano, creer que el Señor puede revertir las situaciones que se presentarán en ese momento.
y que querrán apagar nuestra fe o nuestro amor hacia Cristo. Porque de ocurrir, ocurrirán, porque el justo con mucha dificultad se salvará. Pero más, dice la palabra del Señor, que por la fe el justo se salvará. Por la fe. Una fe que obra, una fe que tiene obra, una fe que es viva, una fe que cree en el Señor y que se acerca a Él, que nos lleva al Señor cada día, como esto relato, sin importar la opinión de los demás, porque nuestro anhelo es agradar a Dios. Nuestro deseo es que nuestra fe sea aceptada en Dios. Porque de los hombres podemos recibir muchas cosas, como pasó con esta mujer, pero ninguna de esas nos va a llevar al Señor. Solo el Señor nos llevará a Él. Solo a través de su palabra, del Evangelio de Jesucristo. Que su palabra es viva y genera vida en nosotros. Cuando la aplicamos, esa es la fe con obra. Cuando su palabra aplicamos nosotros. Y aún todavía nos falta mucho. Pero estamos en ese proceso y en ese crecimiento. Y cada día debemos seguir aplicando su palabra en nosotros. No dejar. No dejar de lado la Biblia, sino que sea lo primero que debemos de tomar a la mañana temprano, cuando nos levantemos. La palabra del Señor. Porque donde empezamos a descuidar la palabra del Señor, es una oportunidad para que el diablo comience a tirar su mugre, o que el mundo comience a entrar en nosotros, o que nuestra carne comience a resurgir, esa vieja naturaleza, y nos lleva a apartarnos de la verdadera fe en el Señor. Que el Señor nos ayude, hermanos, cada día. Señor, te damos toda la gloria, la honra en esta mañana por tu palabra. Gracias por ministrarnos, Señor, y enseñarnos cuán importante es poder tener, Señor amado,